conocimiento, que son los trabajos que vienen haciendo desde Madre Coraje y desde la Fundación Interred, de María Burgos Sí. y de De Carolina, Carolina, ¿no? Que sí. por lo tanto esto es un to be continuo, ¿no? Vamos continuando, vamos construyendo las narrativas para tener un conocimiento Sí. más global de lo que consiste el aprendizaje y servicio, ¿no? En el caso de Gloria Palomo, pertenece a la Red Andaluza de Aprendizaje y Servicio, también a la Red Española de Aprendizaje y Servicio. Viene formando en esta... yo no sé si clasificar la metodología o no, ¿no? Pero esta propuesta de formación desde hace más de 12 años, ha ejercido, su profesión es profesora, maestra de educación infantil, educación primaria, educación de adultos. Y ha sido durante cerca de 18 años, si no me equivoco, directora de centro de primaria y puso en marcha en el Colegio Malala de Mairena del Jarafe un proyecto educativo basado en el aprendizaje y servicio. Experiencia que ha ido compartiendo y experiencia o proyectos que a su vez también han tenido reconocimiento dentro de la comunidad educativa y reconocimiento o también como buenas experiencias, buenas prácticas y demás, con lo cual te agradecemos de nuevo tu asistencia, tu participación y nada. Y estamos aquí atentos a escuchar lo que lo que nos viene a contar y a darnos también un poquito más de luz en esta propuesta tan ilusionante, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias cuando quieras. Bueno, pues para mí también agradeceros el contar conmigo, el contar mi experiencia, que sobre todo para mí ha sido importantísimo el poder llevar en mi proyecto de centro, ¿no?, el aprendizaje-servicio como una de las bases de ese proyecto de dirección mía, en la que en nuestro centro llevábamos a cabo todos los años pues 9 proyectos de aprendizaje-servicio. Desde los 3 años, un centro de infantil y primaria. Pero no solamente eso, sino también la importancia que las entidades sociales y el ayuntamiento y los ayuntamientos pueden tener, el papel tan importante que pueden tener en todo esto, ¿no? No vengo a contar esa experiencia de los 9 proyectos que a veces hacemos y contamos y compartimos cómo nos organizábamos en el centro, ¿no?, que también es algo muy importante, pero como pienso que, pues bueno, aquí en este foro no solamente hay personas del mundo educativo, sino también de la ONG y demás. No sé si hay alguien de ayuntamiento, personas, no sé si hay. No te escucho, Óscar. Estoy con el micro. Creo que no, que ninguno de los que aparecen por aquí, que yo conozca, pues, más allá de que algunos de nosotros sí estamos vinculados con administraciones trabajando, en el caso de Pedro de Camarina, que es una entidad, pero es el consultor que lleva los programas de concertación, la línea de concertación, bueno, o en mi caso, que también llevo temas de comunicación con la Diputación Provincial de Huelva en el ámbito de la cooperación, ¿no? Bueno, pues yo voy a hacer, tengo una presentación que voy a compartir ahora, espero no tener ningún problema técnico a la hora de compartirla. Y bueno, hay muchas cosas que nos ha contado muy interesantes, que nos ha contado Manuel y que yo a lo mejor me iba a repetir, así que cuando llegue algo que él haya dicho, pues vamos, lo pasamos, ¿no? Así que bueno, voy a intentar, voy a hacerlo. Vamos a ver. Un momentito. Sí, sin problema. No te preocupes. Por aquí aparece ya tu pantalla Ya aparece. y ya se trata de abrir el PowerPoint. Vale. Yo ahora nos veo
Entonces, bueno, sí, vosotros estáis Aún no se ha abierto, ¿eh, Gloria? ¿no? Vemos tu pantalla, vemos tu ordenador y vemos la carpeta Huelva, pero no. ¿No veis bueno, no sé, a ver, yo he dado a... Tendrás que pinchar Tienes que la darle otra vez a carpeta. presentar y elegir la ventana donde está el PowerPoint abierto. esperaros un momentito. A ver. Aquí le doy otra vez a compartir. Sí, deja de Ahora yo estoy compartir, dejando. después vuelve a compartir y cuando, en la vez que vaya a volver a compartir, selecciona la ventana en la que está el PowerPoint abierto. O pon toda la pantalla, como prefieras. Vamos a ver. ¿Así lo veis? De momento te vemos a ti. O sea, Vale. vemos a varias personas. Ya sabía yo. Vamos a ver, yo le doy a ventana. Pues no le dé a ventana, dile a toda la pantalla. Pues, Si no, yo intento rescatarlo y lo comparto yo. ¿Pantalla completa le doy? ¿A pantalla completa? Sí, vamos a ver todo lo que tengas, pero bueno, se supone que lo que tienes es el PowerPoint. Ahora, ¿lo estáis viendo o no? Es que no estás compartiendo, Gloria. Hoy, por Dios. No Tienes que pasa. darle a toda la pantalla y seleccionarlo. Un momento. Seleccionar la única pantalla que te sale y le das a compartir. Tienes que hacer clic en una ventana que se te abre que viene como un dibujito de una pantalla. Un icono. Vamos a ver, yo le doy a compartir y me sale, elija qué quiere compartir. Y tú le das a toda la ventana, a toda la pantalla, perdón. Pantalla de... Ahí le das a toda la pantalla. Te dan tres opciones, pestaña de Chrome, ventana y toda la pantalla. Pone, ¿no? ¿Pantalla completa? Sí. Y ahora, una vez que se te abre eso, ahí tienes que hacer clic en lo que se ve y darle y después compartir. Otra opción, Gloria, es que nos lo mandes a cualquiera de nosotros y, claro, y lo compartimos nosotros. Bueno, yo ya se lo mandé a Oscar. Yo lo tengo, voy a intentar rescatarlo y comparto yo. Le doy a compartir, pero es que no me deja en... Ahora te va a dejar, ya te vemos. Ahora ya vete al PowerPoint. Listo. Ahí. Listo, vale. Si no, lo tenía yo ya rescatado también. Ahora. Bien, perfecto. Bien. Nada, perfecto. Bueno, pues esto que pone aquí, ¿no? Es una herramienta de aprendizaje y de transformación social, ¿no? El aprendizaje servicio, por lo menos, yo lo vivencio así. Porque, bueno, el por qué llevar a cabo proyectos de aprendizaje-servicio desde los centros educativos, desde las entidades sociales, desde los ayuntamientos, ¿no? Porque hay una complejidad ahora mismo. A veces el mundo, el que estamos acostumbrados a ver, pues se nos derrumba, ¿no? Es muy complejo. No ha sido tan complejo como hasta ahora. Y esas conexiones necesitamos algo que nos ayude a, pues bueno, a esta situación que nos dé un poco de luz, a esta situación que nos encontramos de metacrisis, nos encontramos con situaciones de crisis climática, crisis económica. Hemos vivido hace muy, muy poquito tiempo una crisis sanitaria importante y no sabemos si a punto de vivir no sé qué cosa, ¿no? Crisis política y social, ¿no? Y ante ese mundo tan complejo, ¿no? También hay esa desigualdad de género. Hay una cosa importante que nosotros y nosotras luchamos porque en cualquier proyecto de aprendizaje de servicio que vayamos a llevar a cabo, y no necesariamente en el que el servicio sea en el ámbito de la igualdad, sí que deben tener una mirada de género
que también nos ayude a entender esa mirada de género, esta situación de género, que también ahora mismo es una necesidad social, pero que sí deben de estar presentes también en el día a día, en el planteamiento, en cómo nosotros y nosotras desde el ámbito en que vayamos a trabajar los proyectos de aprendizaje-servicio deben tener, porque es importante. Pertenezco también a la Comisión de Igualdad de la Red Española de Aprendizaje-Servicio, y en ese enlace que también Manuel ha compartido con vosotros y vosotras, y que también va a tener esta presentación, ¿no? en la red española, tenemos un blog de igualdad en el que hemos elaborado un decálogo que es interesante, es una herramienta también muy interesante que podemos utilizar, como he dicho, desde cualquier ámbito en el que vayamos a desarrollar los proyectos y desde cualquier nivel educativo, porque como bien ha dicho Manuel, el aprendizaje-servicio se desarrolla en el ámbito educativo desde incluso antes de los 3 años. Hay experiencias de centros educativos que están trabajando desde antes de los 3 años, pues desde los 3 años hasta la universidad, bueno, hasta el infinito y más allá, ¿no? Y en esa educación no reglada que llevamos a cabo. Es una herramienta, podéis entrar y verla, es una herramienta que nos ayuda también, porque todos y todas llevamos nuestra mochila, ¿no? Que es interesante darle ese enfoque de igualdad y de convivencia igualitaria. Bueno, dentro de todo esto también pues nos podemos encontrar con una situación, esta situación que podemos ver aquí. Esto que veis, en donde aquí veis 2 animales que están con hambre, donde cada uno intenta tirar hacia su lado, ¿no? Y bueno, y comer, pero esto es complicado, porque a veces no nos ponemos de acuerdo. Yo quiero ir para un lado, tú quieres ir para el otro, y bueno, nos encontramos en esa situación de violencia en el que ninguno de los dos comemos, ni tú ni yo, ¿no? Y bueno, podemos encontrar otra situación en la que veamos que tenemos un problema, que nos pongamos a pensar juntos y que juntos encontremos la solución para no morirnos de hambre. Porque está claro que competir a veces pues, nos lleva a situaciones a todos que no queremos, mientras que cooperar nos lleva a que, bueno, ahora te toca a ti, ahora te toca a mí. En este mundo complejo que a veces nos encontramos en la diatriba de competir y que siempre también, incluso desde la escuela, se nos, en un tipo de escuela, ¿no? Pues a ver quién es el mejor, que por encima de, vamos a sobresalir por encima de, ante competir y cooperar. Yo creo que es fundamental el cooperar. También hay otro en este mundo complejo y en esta situación, Antonio Guterres, que el secretario general de la ONU también nos da una información muy clara. Ante los descomunales desafíos globales, el dilema es claro: acción colectiva o suicidio colectivo, ¿no? Y eso creo que también tenemos que tenerlo en cuenta. Bernardo Toro, filósofo colombiano, también nos dice que el cuidado no es una opción, es el aprendizaje fundamental. O aprendemos a cuidar o perecemos. Y creo que también todos y todas tenemos que tener claro este paradigma en el que
también se mueve el aprendizaje-servicio en el que el cuidado es uno de los elementos fundamentales. Y ante todo eso, ¿qué es lo que, según nuestra experiencia, mi experiencia, cuál es la herramienta más poderosa para trabajar desde edades tempranas? Porque, como también decía Manuel, esto no surge por generación espontánea. Esto hay que trabajarlo desde edades, como he dicho, muy, muy tempranas. Y ahí está el aprendizaje-servicio. Ya lo ha dicho él, es una muy simple. El aprendizaje-servicio es aprender haciendo un servicio a la comunidad. Y ya él también habla de esta definición que hace el Centro Promotor Catalán de Aprendizaje-Servicio, en el que es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, donde los participantes aprenden a trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. Y cuando habla de bien articulado, también ahí habla de esa red que deben de tener los proyectos de aprendizaje-servicio, en el que entran las entidades sociales, los ayuntamientos, asociaciones de vecinos, cualquiera que pueda ayudarnos a trabajar, a mejorar el entorno, a llevar a cabo estos proyectos, porque estos proyectos vemos que no podemos llevarlos solos y solas. Tiene que ser el producto de un trabajo en red. Pero además consideramos que el aprendizaje-servicio, además de ser una metodología educativa, es una filosofía educativa. ¿Qué entendemos por educación? ¿Qué tipo de educación es el que queremos, en el que yo quiero trabajar, por lo que yo quiero luchar, ¿no? Y además de esa filosofía educativa, consideramos que es una estrategia de desarrollo comunitario muy importante. Es importante saber que en el marco normativo, ya en el 2015, la ley de voluntariado aparece, se hace mención a los programas del aprendizaje-servicio, en el artículo 6 y en el artículo 18, que tiene que ver con las ONG y con las entidades, y eso es importante para que las entidades también se nutran, ¿no?, de esta información. Y por otro lado, en el marco normativo de la LOMLOE, en el artículo 24, que nos habla expresamente de los cursos, se refiere solamente a los cursos de tercero, de primero a tercero de educación secundaria obligatoria, pero como hemos visto con la experiencia de Manuel, con muchas experiencias, con nuestras experiencias, el aprendizaje-servicio se lleva a cabo sin ningún tipo de cortapisa normativo. Es más, en la normativa aparece el aprendizaje-servicio pues como una mejora y un elemento de mejora del nivel educativo. Y además también sabéis que la Junta de Andalucía ha sacado en el ámbito educativo, pues también los proyectos de aprendizaje-servicio, que está creando una red de centros de aprendizaje-servicio, que es diferente a la red andaluza de aprendizaje-servicio, porque a veces se confunde, ¿no? Hay proyectos, centros educativos que ahora mismo están llevando a cabo en Andalucía, en toda Andalucía, proyectos de aprendizaje-servicio, y esos forman parte de la red de centros de la Junta de Andalucía que llevan a cabo estos proyectos, pero no de la red andaluza de aprendizaje-servicio. La red andaluza de aprendizaje-servicio está formada por cualquier persona que quiera, que esté llevando a cabo, que esté interesado
o interesada en esta metodología, en este trabajo, en esta filosofía educativa, y que pues, está formada también por personas que trabajan también en diferentes niveles educativos, en entidades sociales. Si vais a tener mañana o si vais con Carolina, que desde Madre Coraje o desde otras entidades forman parte también de la red andaluza de aprendizaje-servicio. Ya también lo he explicado con más detalle, ¿no? Pero hay una serie de elementos fundamentales que forman un proyecto, elementos que tiene cualquier proyecto de aprendizaje-servicio, ¿no? Que se parte de una necesidad social, hay un servicio a la comunidad, y para que haya un servicio a la comunidad potente, necesitamos también formarnos, que ya nos hablaba Manuel, ¿no? Y ahí entra los aprendizajes. Los aprendizajes que no solamente tienen que ver con lo que yo aprendo cuando hago cualquier actividad rica, compleja, no. Eso evidentemente existe y es maravilloso, pero hablamos de un aprendizaje sistematizado. Hablamos también en el ámbito educativo de que estamos realizando el proyecto, pero estamos también trabajando el currículum. Y eso es fundamental también tenerlo claro y para varias razones, porque a veces el profesorado, si no lo tenemos claro, nos sentimos, bueno, que estamos haciendo algo, que no estamos trabajando lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y eso es importante que nos quede claro. Estamos trabajando, cuando llevamos a cabo un proyecto de aprendizaje-servicio, es el proyecto el que nos ayuda a trabajar el currículum. Y hay un elemento fundamental que tiene que ver a cada uno de estos aspectos, y es el trabajo en red con los actores del entorno. Esto es fundamental. Hay proyectos que, bueno, pues que la red, dependiendo del proyecto que vayamos haciendo, que estemos realizando, hay proyectos donde, bueno, pues la red no es muy grande y a lo mejor no lo necesitamos, porque no todos los proyectos ni tienen que ser, hay muchos tipos enormes, grandiosos, ¿no? Hay pequeños servicios que se llevan a cabo y son fundamentales también, y a lo mejor nuestra red más pequeña, pero si conseguimos que la red sea más rica, pues lógicamente será un proyecto más potente. Y ahí en ese trabajo en red son fundamentales ayuntamientos, ONG, y que debemos tenerlos en cuenta. También es importante ver que no todo lo que vayamos a proponer en los centros educativos, o no todo lo que los centros educativos llevamos a cabo, pues es aprendizaje-servicio. En los centros educativos desde siempre hemos trabajado actividades sociales de voluntariado que son fundamentales, que tienen su importancia, pero no son aprendizaje-servicio. Entonces, sí que ahí tenéis con este esquema pues algunas acciones que normalmente llevamos a cabo en los centros educativos, como son acciones de voluntariado, ¿no? Que lo que hacemos pues, es realizar simplemente un servicio, no hay ningún tipo de aprendizaje. También acciones solidarias, donde el objetivo de estas acciones solidarias es sensibilizar, y hay también menos servicio y menos aprendizaje, hay un trabajo de campo. El objetivo prioritario es aprender, y luego nos encontramos con el aprendizaje-servicio, en el que hay un aprendizaje y un servicio, ¿vale? Y creo que eso,
Hay actividades donde hay más servicio y menos aprendizaje y otras donde hay más aprendizaje y más servicio. Bien. Este esquema también es fundamental y lo ha puesto también antes Manuel y yo lo pongo porque creo que también nos da una visión cuando vamos a llevar a cabo un proyecto, el aprendizaje, y nos tenemos que formar, si vamos bien formados, ese proyecto, ese aprendizaje que hemos realizado para llevar a cabo el proyecto va a mejorar el servicio y además le va a dar sentido al aprendizaje. A veces hemos aprendido cosas que no le hemos visto ningún sentido, ¿no? Pero la hemos aprendido, ¿no? Hemos terminado aprendiéndola, pero cuando además nosotros le vemos un sentido a ese aprendizaje, es mucho más fácil, es más significativo lo que estamos haciendo. Entonces, el aprendizaje-servicio nos da ese escenario de significado a los proyectos que llevamos a cabo y al aprendizaje necesario. Como también hemos visto, partimos de una necesidad social. Nosotros llevábamos, ahí veis, ¿no? Pues tenéis una serie de ejemplos de qué necesidades pueden ser el origen de un proyecto de aprendizaje-servicio. A veces cuando queremos llevar a cabo, queremos proponer un proyecto en un ámbito, pues no tenemos muy claro, ¿no? Hay muchos ámbitos donde hay una situación que no funciona y que podemos mejorar. Y en nuestro caso, en nuestro centro, nosotros teníamos los proyectos por ámbitos. Trabajábamos 9 ámbitos, es decir, un niño o una niña que hubiera hecho pues, toda su escolaridad en nuestro centro, sabía que iba a hacer 9 proyectos de aprendizaje-servicio y 9 proyectos, cada uno en un ámbito diferente. Pues desde ámbitos que tenían que ver con la mejora del medio ambiente, con la intergeneracionalidad, con la salud, en nuestro caso también con la diversidad, con bueno, pues con la alimentación, cualquier tema con otras miradas, porque es importante también que las necesidades, no siempre trabajábamos con necesidades muy cercanas, también pues a través de ONG trabajábamos con necesidades que se podían encontrar niños y niñas en Perú o en Mozambique, trabajando con Madre Coraje, que formaba parte de algunos proyectos, de la red de algunos proyectos, ¿no? También de necesidades cercanas, pero también de otras necesidades, ¿no? Y hacer consciente a nuestro alumnado, pues también en el ámbito de las migraciones de las personas refugiadas, también era otro de los ámbitos en el que nosotros en nuestro centro trabajábamos y que también las ONG nos ayudaban a desarrollar. Las acciones del servicio posibles, esto veréis, también los servicios, cuando llevamos a cabo los proyectos y hay un análisis, una reflexión de esas necesidades, de la situación que nos encontramos, el APS nos ayuda a los centros educativos a salir de las paredes de nuestras aulas, de mirar lo que ocurre en el exterior, de hacer sensibles a nuestro alumnado en lo que ocurre y sentirse también interpelados, ¿no? a actuar, ¿no? Entonces, bueno, las acciones del servicio, en muchos de los casos es nuestro propio alumnado quien lo propone, ¿no? Pero bueno,
aquí tenemos acciones de servicios posibles, ¿no? Sensibilizar a la población, colaborar en tareas logísticas porque se necesite, denunciar, defender, reivindicar, compartir saberes, recaudar fondos, bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Y muchas más, porque en el ámbito que vayamos a llevar a cabo con las entidades que también nos ayudan a detectar esas necesidades y en colaboración y conjuntamente, pues vamos decidiendo los servicios que podemos llevar a cabo. Hay una cuestión que nos podemos plantear. ¿A quién interesa el aprendizaje-servicio? ¿Quién debería interesar? Podría interesar a cualquiera, ¿no? Pero sí que hay 3 elementos que consideramos importantes. Uno, los ayuntamientos. Otro, las entidades sociales. Y otros, los centros educativos. ¿Por qué le interesa a los ayuntamientos? Pues pensamos que porque contribuye a luchar contra el fracaso escolar y a mejorar la cohesión social de los barrios y la población. Los ayuntamientos tienen programas educativos que ofrecen a los centros y es interesante que también, pues, las propuestas que se lleven a cabo desde los ayuntamientos también, pues, aparezca el enfoque del aprendizaje-servicio. ¿Qué nos pueden aportar a estos proyectos, ¿no? Los ayuntamientos y a los centros, ¿no? Pues vamos buscando necesidades sociales y los ayuntamientos tienen un conocimiento real de esas necesidades. También un conocimiento del tejido asociativo de la localidad que nos puede conectar con esas asociaciones, entidades que nos ayuden a llevar a cabo el proyecto. Tienen también experiencia, como he dicho, en programas de intervención en los centros educativos. Es una herramienta también muy potente para incluir en los proyectos. También, pues, su aspecto de mediador, ¿no? Y las aportaciones de recursos humanos, técnicos y materiales que nos pueden dar. Un ejemplo de esto es el Ayuntamiento de Coslada, ¿no? Que ha creado una oficina de aprendizaje-servicio. Y bueno, este ayuntamiento también es muy potente, está asesorando también en el diseño de proyectos, buscando, como tenéis ahí, mediación en la búsqueda de socios de los proyectos, también promueve acciones formativas y apoyo en el desarrollo, ¿no? Cuando nosotros llamamos al ayuntamiento para bueno, pues que nos ayude en el proyecto. Siempre nosotros, en nuestro caso, siempre hemos contado con el ayuntamiento y hemos pedido ayuda a los ayuntamientos. Desde la red española y desde la red andaluza también formamos a los ayuntamientos que quieren introducir el aprendizaje-servicio. En este caso lo pongo porque es que han creado una oficina específica de aprendizaje-servicio. ¿Por qué le interesa a las entidades sociales? Porque le da la oportunidad de establecer una relación distinta con los centros. Esto es fundamental. Y la pone en contacto con otras entidades. En nuestro caso, para mí, es fundamental. Veréis, como he dicho, en los centros educativos siempre hemos tenido actividades que tenían que ver con las entidades sociales, y las entidades sociales se han puesto en contacto con nosotros, con el centro, y han venido, pero han venido de una manera puntual. Tú llegas, das una charla, también muy, muy necesaria, pero se van y no hay ningún vínculo. No hay ningún vínculo con... Sí, puedes crearlo después de mucho tiempo, pero no hay un vínculo
en el que trabajemos juntos y juntas, ¿no? Entonces, eso es fundamental, porque cuando eso cambia, la relación también cambia. Es muy útil para las entidades porque es una manera también de fortalecer, de dar visibilidad a la entidad, a la entidad. Incluso el servicio a veces se lleva a cabo en personas de la entidad que cubre, que son de estas asociaciones que lo necesitan, ¿no? Consiguen recursos económicos. Nos ayudan, para nosotros eran fundamentales. Nosotros llamábamos a las entidades sociales para que nos ayudaran a detectar esas necesidades en los diferentes ámbitos en los que llevábamos a cabo los proyectos. Una cosa muy interesante, y creo que es replicable, es que yo como directora pues me reunía primero con todas las entidades, al menos 9, que colaboraban con los proyectos, y le explicaba. Hacíamos una pequeña formación, porque hay entidades que no saben, no conocen lo que es el aprendizaje-servicio. Entonces, hacíamos una pequeña formación en la que conocían nuestra forma de trabajar. Y además entraban en contacto con el resto de entidades. Teníamos unas sesiones de formación con las entidades. Pero eso no, es importante porque nos ayudan a detectar necesidades, ¿no? También las propuestas que ya nos hacen, esa formación también trajo consigo que las propuestas que nos hacían para llevar a cabo fueran diferentes, tuvieran también un carácter transformador. Y eso era importante. También hacía que la entidad mejore, porque te tienes que adaptar, tienes que trabajar de otra manera para dar, bueno, pues para actuar con la necesidad que también los centros requeríamos, ¿no? Para nosotros eran importantes porque eran como faros para nuestro alumnado, personas referentes, personas enseñadas, que ya hay personas comprometidas con aspectos pues, de todo lo que nos rodea, ¿no? Y también, como bien ha dicho Manuel, es el germen de futuro voluntariado. Cuando ya estos niños y niñas, familias que conocen pues, lo que se está trabajando, pues terminan en muchas ocasiones pues trabajando en el voluntariado. Y bueno, lo último, pues aumenta el capital social de los barrios, ¿no? Hay una publicación muy interesante, que aquí os dejo el enlace. El impacto social del aprendizaje está en la red española, en cómo en las entidades sociales pues eso ha impactado, ¿no? Y cómo les ha ayudado también a mejorar. Es muy, muy interesante, no solo para las entidades sociales, sino también para, en el ámbito educativo, el profesorado que lleva a cabo los proyectos de aprendizaje-servicio. Y luego también, pues bueno, nos interesa a la escuela porque constituye una propuesta de innovación educativa maravillosa, que optimiza eso, que nos da ese escenario de realmente trabajar con aspectos concretos, reales, y las competencias clave, el fortalecimiento de ese compromiso, que es lo que vamos buscando con nuestro alumnado. Y es importante también el tenerlo en cuenta, por eso en la declaración, la primera carta de los derechos del niño, y bueno, la infancia debe ser educada en el sentimiento que tiene que poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo. Y esto es importante. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y eso es fundamental. También, bueno, pues como hemos dicho antes, la normativa. Y esto es interesante porque, veréis, esto es sacado literalmente de la LOE, ¿no? Y ¿cuál es el sentido del aprendizaje? Y nos dice, la vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida cotidiana, lo que a la vez proporcionará el necesario punto de apoyo para favorecer situaciones de aprendizaje significativas y relevantes tanto para el alumnado como para el personal docente. Aquí tenemos un respaldo normativo que es importante conocer y nos dice que la meta del aprendizaje no es la mera adquisición de los contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar necesidades presentes en la realidad. Y ahí tenemos esas gafas, ¿no? Porque los proyectos de aprendizaje-servicio deben de estar unidos a los objetivos de desarrollo sostenible y trabajar para la mejora de bueno, aquellos que estén relacionados con los proyectos que llevemos a cabo. Eso es importante. Y esa mirada, como he dicho, de necesidades no solo cercanas, sino también necesidades que están más lejos de nuestra realidad más cercana. Y esto también rompe un poco eso que nos decían que las necesidades educativas están muy alejadas de las necesidades sociales. Nada, para nada es así, sino que el éxito educativo también está unido al compromiso social, porque sí que es verdad, y antes ha hecho un apunte Manuel, en el que el alumnado que está acostumbrado a trabajar de esta manera, que se compromete para intentar solucionar situaciones sociales que no están bien, su respuesta es mucho más potente, más conectada con el centro educativo, más conectada con lo que está haciendo, le dé sentido. Y eso es muy importante. ¿Qué clases de aprendizaje? Pues desde conocimiento y competencias, valores humanos, habilidades sociales, autoestima, participación ciudadana, pues todos estos aspectos que son importantes y que están ahí. Es importante que cuando vayáis, si hay personas que estáis pensando desde cualquier ámbito, del ámbito asociativo, ONG, que el profesorado no piense que el APS es un trabajo paralelo al currículum. No, porque eso es muy pesado para nosotros. Eso es pesadísimo. Tener que llevar un proyecto y ahora no. Es darnos cuenta que el APS es esa herramienta que nos lleva, ¿no? Y que nos permite trabajar en situaciones significativas, que es lo que la normativa nos propone. Y además nosotros desde la red andaluza tenemos unos documentos en los que pues explicamos cómo una situación de aprendizaje pues al trabajar un proyecto, un proyecto de aprendizaje-servicio, aquí hay, no voy a entrar porque es muy complejo, hay documentación que hemos elaborado y vemos que lo tenéis ahí, porque yo ya lo he pasado a Óscar para que pueda compartirlo. Vemos que cuando llevamos a cabo un proyecto de aprendizaje-servicio estamos trabajando cada uno de los elementos de las situaciones de aprendizaje que la normativa nos propone y nos exige que trabajemos, ¿no? Es importante porque promueve el protagonismo del alumnado, trabajamos juntos, aprendemos juntos, tenemos que aprender también juntos y juntas con nuestro alumnado. Es el protagonista, nuestro alumnado, y
Y además a quien le pedimos ayuda para solucionar el problema que nos hemos, esa necesidad que nos hemos encontrado. También, pues bueno, proporciona a nuestro alumnado ese mirar fuera de la escuela y decidir si lo que ve le gusta, tener un pensamiento crítico, porque nosotros trabajamos para que nuestro alumnado sean personas críticas, lleguen a ser ciudadanos y ciudadanas comprometidos y críticos con la realidad que les rodea. También mejora la convivencia escolar, incluso a veces simplemente en el desarrollo, porque en un desarrollo de un proyecto tenemos en cuenta la opinión de todo el mundo, ¿no? También contribuye a la prevención del abandono escolar. Tenemos experiencia de cómo el alumnado, al estar más conectado, al ser más protagonista, pues, bueno, pues esto mejora, ¿no? Si se espera algo de ti, si piensan que tu aportación es indispensable, si eres capaz de mejorar algo de lo que te rodea, si la gente además luego al final en esa celebración te agradece lo que has hecho, porque vas a faltar a clase, ¿no? Bueno, esto podría ser una herramienta que también para eso. Mejora la práctica docente del profesorado. Sí que es verdad que personas que empiezan a trabajar en APS y de esta forma, ¿no? Pues no hay marcha atrás, ¿no? Tú empiezas y luego ya dices, uy, volver al otro. No, es algo que tú empiezas y no puedes dar marcha atrás, ¿no? También ofrece un marco de participación a la familia. En nuestro caso, después de esa reunión que teníamos con las entidades sociales, teníamos una reunión en la que estaba. Nosotros trabajábamos un proyecto por nivel. Entonces, cada nivel estaba con el profesorado de ese nivel, con la entidad social o entidades sociales que iban a ayudar, que formaban parte de la red de ese proyecto, y los representantes y las representantes de las familias, de padres y madres, ¿no? de cada una de las aulas. Y eso de los nueve proyectos. Y teníamos una sesión de trabajo, no de desarrollo del proyecto, pero sí de hacer el marco donde cada uno podía aportar, bueno, aquí la ONG que puede aportar, las familias que pueden aportar, y luego, en nuestro caso, como eran pequeños, las aportaciones de nuestro alumnado tenían otro espacio, ¿no? Que eran las fundamentales, las de nuestro alumnado, pero también ofrece ese marco de participación a la familia. Bueno, y eso, ¿no? Que permite seguir aprendiendo más allá del espacio. Y bueno, la importancia del trabajo en red, que ya os he dicho que es fundamental. Voy también muy... Y no sé si me va a dar tiempo de poneros me gustaría poneros un proyecto, una experiencia. Tengo dos, como voy, Óscar, no tengo tiempo, ya son las 7, no sé si me va a dar tiempo, os lo dejo y lo veis. Sí, bueno, por lo menos una de las experiencias la podemos compartir, nos damos 10 minutitos más, ¿no? Bueno, ya como tú lo veas. ¿Os parece 10 minutos? ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿10 minutos? Un momentito. Un momento. Voy a poner esta, ya que puedo poner, como lo vais a ver, también podéis ver la otra, ¿no? Sí, porque Pero, yo luego compartiremos la presentación. Tienes que ver que te deje compartir el sonido, ¿vale? ¿Y esto cómo se hace? A ver. Muy buena Yo creo que sí. no me acuerdo cómo era. Creo que es las opciones de compartir, pero no sé quién estaba hablando, Pedro. Sí, prueba. ¿Tiene el audio puesto, el vídeo? Sí.
¿Y tú lo estás oyendo? No, está Yo sí. ahora mismo. Bueno, ahora Tendrá está play, parado, a ver ahora si se está oye. parado. Voy a ponerlo a ver si lo escucháis. No. Es que eso, como no le deja compartir opciones de audio, no te va a dejar, Gloria. ¿Y dónde se da opciones de audio? Cuando le das a compartir, te lo pregunta por algún lado. Ahora es que de memoria, a ver. Yo no lo sé tampoco. O, Óscar, si Mira, tú... cuando tú le das a compartir, la primera vez deja de compartir y le vuelves a dar. Y cuando le estás dando a compartir, en este caso ventana de Chrome o lo que sea, o toda la pantalla, da lo mismo, abajo te lo pregunta, compartir también el audio del sistema y un botoncito que tú le das sí o no. Ahí. a ver, ¿Habla muy rápido? voy a dejo de compartir, ¿vale? Y vuelves a Sí. compartir de nuevo, pero sin darle a aceptar todavía. Solamente todos los pasos que hiciste antes, menos el último que era darle al botón de compartir. Pues aquí le da compartir audio de pestaña. Ahí, y le das. Estaba en azul y ahora se ha puesto blanco. Bueno, probamos. Sí. ¿Vale? A ver. ¿Lo escucháis? Yo no. Está en pausa, ¿no? Pero ahora, a ver, No se oye. Tú estás compartiendo toda la pantalla, ¿no? Incluido... Sí, porque se lo estamos viendo. Pues no sé. no sé. Bueno, Óscar también lo tiene, no sé si, o ya es muy... el jabón de Marchena es una experiencia de un centro educativo de aquí, de un pueblo de Sevilla, que no sé si alguno lo conocéis. Y bueno, pues que la verdad es que es un proyecto muy bonito, muy también de una necesidad donde el servicio no se hace se hace también en un ámbito cercano, pero también en ese ámbito más. Voy a intentar compartirlo yo, a ver si... Un segundo. ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí. ¿Se escucha? No. Dejar de compartir, ceder micro, compartir. A ver ahora. ¿Ahora? No. Pues... Asegúrate de que tienes el volumen, Óscar, me dice que está el sonido compartido, ¿eh? al máximo. Pues, ¿y el volumen del vídeo tiene el volumen puesto? Sí, y además está el vídeo. A ver. Nada, ¿no? Nada. No. Bueno, también... Yo, si nos importa, tenía algunas preguntillas que se Sí, me quedaron. adelante, Sí, adelante. Se bueno, me lo podéis ver y ya tranquilamente es muy... También hay otro, he cogido uno de educación primaria y otro de... No, los dos son de primaria. Pero bueno, y los dos fueron dos proyectos premiados por la red española. Muy bonitos los dos. Óscar. Pedro, arranca. Sí, Ah, sí. bien, es que no sé si es el turno No, de no. haceros preguntas o no. No, adelante, adelante. Sí, sí, sí. Y tampoco sé si yo he levantado la mano aquí así con el sistema, pero no sé si hay alguna persona también que tiene interés. Yo quería haceros algunas cuestiones, preguntar algunas cuestiones, tanto a Manuel como a Gloria o a quien quiera contestarlas, porque, bueno,
Creo que de alguna manera todos los que trabajamos en sensibilización estamos rozando este campo de juego que es el aprendizaje y servicio, a lo mejor no de manera formal o completamente formal, pero sí con metodología. Y quería preguntaros cómo se gestiona, entendiendo el fracaso como la no consecución de objetivos o la no consecución de logro, en esta sociedad donde los chavales además son tan egocéntricos, bueno, todos somos tan egocéntricos y la autoestima está siempre en tela de juicio. ¿Cómo se gestiona el fracaso, entendiendo el fracaso como la no consecución de objetivos esperados o la no consecución de logros? Eso por un lado. Y por otro lado, quería preguntaros también qué importancia le concedéis a las emociones, a la gestión de las emociones en todo este proceso y en esta metodología. Bueno, verás, la experiencia que yo tengo, y bueno, yo he sido directora de este centro del Malala, y donde ya, como he dicho, el APS formaba parte de mi proyecto educativo, del proyecto de centro, ¿no? Y durante todos los años que hemos trabajado un proyecto anual, el proyecto era anual, ¿no? No siempre estábamos trabajando, no es que en cada trimestre, pero sí que en los 3 trimestres dedicábamos el comienzo a el proyecto, ¿no? En cada una de las partes del desarrollo de cada uno de los proyectos. Siempre se han conseguido el fracaso. No entiendo a qué fracaso te refieres. Siempre no ha habido fracaso en el sentido de no conseguir el servicio. Siempre se ha llevado a cabo. A veces los servicios son difíciles porque son difíciles de hacer un balance real, ¿no? Porque a no ser como proyectos, que en nuestro caso, nosotros trabajábamos en el ámbito de la salud, nuestro alumnado llevaba a cabo una jornada, organizaba una jornada de donaciones de sangre. Ahí eso era es muy claro. Con el Centro Regional de Transfusiones, ¿no? Entonces, en ese el servicio tú lo puedes medir perfectamente. ¿Por qué? Pues porque tú sabías que una donación medianamente exitosa pues estaba alrededor de 30, 40 personas que donaban, y en nuestro caso, organizado por niños y niñas, donde estaban allí pendientes de las personas que venían, te llevaban y te decían dónde tenían que ponerse a los demás. Se había hecho un trabajo de información, de motivación, pues se consiguieron 121. 121. Eso, y es tangible, tú puedes ver los resultados. Hay veces que los servicios son menos, son muy concretos, y qué repercusión tienen, a veces es difícil de evaluar, pero no hay fracaso. Siempre hay ese trabajo de un servicio, por mínimo que sea. Y las emociones son fundamentales. Las emociones son fundamentales porque es un trabajo paralelo. No solamente, fíjate que no solamente con el abandono escolar, sino los resultados que se obtienen con personas con necesidades educativas especiales, cómo se conectan. Y luego también cómo, vamos, recuerdo algo que uno de los últimos proyectos hicimos una jornada de una feria de la diversidad, ¿no? Una feria de la diversidad en la que teníamos, el alumnado era el que organizaba las cosas ya por la tarde, cuando no había clases. Pues, y
un tanto por ciento muy elevado de niños que iban a entrenar al fútbol, eso que a veces es sagrado. Pues no faltó ni uno de 50, porque era una clase en ese año de sexto. Niños que no faltaron. Estuvieron los 50 niños y niñas por la tarde, en horario de entrenamiento de fútbol, que eso era muy grande, ¿no? Entonces, y bueno, ¿y cómo te conectas? ¿Cómo además hay un espacio para ti? Porque se tiene en cuenta lo que opina uno, la aportación de uno, la aportación de otro. Esto es ese trabajo en red que vas haciendo también dentro del aula, ¿no? Para mí es fundamental. Yo he empleado la palabra fracaso como provocación adrede. Quiero decir, yo soy de los que piensa que el fracaso no existe y que el tiempo nunca es perdido. Efectivamente, pero cuando se crean expectativas o se pueden crear expectativas que después no se cumplen, el manejo de esas posibles frustraciones en una sociedad tan líquida como la que vivimos sí me parece que puede ser un aspecto delicado. Yo no creo en el fracaso, creo en los procesos, de hecho creo más en el camino que en las metas, pero quería ponerlo encima de la mesa precisamente porque la autoestima y los egos son una gestión complicada hoy en día en un sistema cuyo mantra es yo aquí, ahora, ya y me lo merezco, ¿no? Claro, bueno, con eso lidiamos día a día, ¿no? Pero yo la respuesta que veo en mi hermano, un centro educativo de infantil y primaria público, donde somos diversos, donde y sinceramente creo que es una herramienta de ayuda. Los problemas, los que nos podemos encontrar en cualquier... Pero sí que es verdad que también tú te tienes que plantear servicios que realmente sean posibles. No te vas... Y ahí es donde tú tienes que trabajar. Tú no puedes pensar que tú vas a acabar con la pobreza del mundo, ni que vas a acabar con las adicciones, pero vas a poder hacer un servicio que a veces es importante, ¿eh? Como ya te digo, 121, a partir de ese momento, el centro de transfusiones consiguió que los centros escolares, porque además se hacía en nuestro centro, en tu colegio, que vienen y te ponen las camillas, y tú eres el alumnado, ¿eh? El alumnado es quien coge, organiza. Se les ocurrió crear a ellos, se les ocurrió crear un espacio para como una guardería, por si venía alguien a donar con niños pequeños, y se quedaban y organizaron. Pero bueno, no sé si Manuel quiere aportar alguna cosa. No el micro. Sí, es que estaba la gata por aquí dando la tabarra, ya lo habréis escuchado. Que claro, Pedro, evidentemente hay muchas veces que la cosa no funciona como tú pretendes, ¿no? Porque no puedes controlar absolutamente todo. Intentamos, evidentemente, y sobre todo reincidir en actividades que ya hemos hecho algunas veces, las repetimos cada X tiempo, pero tú no te puedes imaginar, como dice Gloria, el nivel de involucramiento de los niños en las actividades. Cuando lo hemos llevado a la zona de la Cuesta Manelli a repoblar con la Agencia de Medio Ambiente, pues toda la zona que se quemó, que los niños reciben un carnet donde le ponen el nombre al árbol, donde después le pedimos, oye, ve a visitar el árbol dentro de 2 meses, con tus padres te haces una foto, la compartes en la red del colegio, me la mandas a mí. Entonces los niños como locos, de verdad, por hacer esa cosa que es, he plantado un árbol, ahora me voy a verlo, o he estado contribuyendo a que la zona costera sea mejor porque he contribuido quitando basura, o he podido ver cómo me retroalimentan por parte del Banco de Alimentos que ha habido un mayor número de donaciones porque no sé qué, no sé cuánto, o que alguien le ha comentado, pues mira qué gracioso los chiquillos que estuvieron repartiendo publicidad por la calle.
En fin, ese tipo de cosas que parecen poco significativas, pero que sin embargo para la mentalidad de los niños que han participado en los proyectos, pues realmente es bastante importante. También me encuentro niños que te dicen, profe, hemos pagado dinero para venir a una excursión para recoger basura. Y tú dices, no, a ver, tú no te estás enterando de nada. Es decir, aquí no se ha producido el aprendizaje, aunque sí se está produciendo el servicio, ¿de acuerdo? Porque si tú vas a la excursión pensando que lo que te llevan es a pagar dinero para recoger basura, pues entonces que no te estás enterando de todo el proceso, y a esos niños hay que reconducirlos. Hay que volver a explicarle otra vez un poquito el qué es lo que estamos haciendo allí. También nos hemos encontrado con reticencia por parte de los padres. Me explico, porque algunos padres que no entienden, por ejemplo, este tipo de cosas, y ahora en lo del caso del voluntariado para la Asociación contra el Cáncer, pues algunos padres no han autorizado a que sus hijos bajaran a la puerta del colegio a pedir en la mesa petitoria que instalamos allí, ¿no? Entonces, bueno, pues también te puedes encontrar con todo tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que algunos niños también han dicho, oye, mira, pues resulta que me veo mal porque... Se ha quedado pillado. Sí. Lo que está comentando Manuel, quizás Manuel, mi experiencia con la familia no es... Entonces ahí tenemos el compendio de todo, de tal manera que tienen que aprender también a manejar la frustración. Eso es, a eso Sí. me refería. Es que me refería a en esta sociedad tan hedonista, la no consecución de objetivos, incluso de la satisfacción de nuestro ego, hay que saber gestionarla también. Claro, claro. Sí. Claro, eso es fundamental. Nosotros a los niños les explicamos absolutamente todo, porque tienen que entender que no todas las veces podemos hacer todo lo que queremos, todo lo que pretendemos, ¿me explico? Entonces hay niños, por ejemplo, no le han autorizado para poder hacer... Se te corta la comunicación, Manolo. Sí, sí. Bueno, es que ese es un problema para más las allá de próximas la veces que hagamos pensión. este tipo de cosas. ¿Se me corta? Se te corta, se te corta. Sí, se corta. Bueno, lo vamos a ir, de todas maneras vamos a ir concluyendo, ¿no? Es decir, más allá de que es verdad que ahora ya el vídeo está con el sonido y demás, pero lo tenéis en el chat, que lo podéis ver ahora cuando terminéis y demás, ¿no? Trasladaros que la propuesta es que mañana podamos conocer proyectos muy concretos que vienen gestionando Madre Coraje y la Fundación Interreg, con la participación, el acompañamiento de la red de aprendizaje y servicios. Muchas de las cosas que aquí han planteado Gloria y Manolo son las que van a compartir Carolina y María, pero de una manera muy concreta y práctica para saber cómo se articulan los proyectos, cuáles son los aprendizajes, los aciertos, los errores que hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, cómo ser capaces de evaluar uno de estos proyectos, cómo ser capaces de desarrollarlo, ¿no? Entonces, nada, invitaros lógicamente a que mañana nos volvamos a encontrar, agradecer a Manolo y a Gloria las intervenciones, ambas presentaciones las vamos a compartir y también las grabaciones, luego también las subiremos a la plataforma y demás, porque, bueno, nos consta que también había ayuntamientos que querían que les remitiéramos las sesiones de hoy, ¿no? No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna intervención, o Gloria Manuel quiere hacer alguna reflexión o apunte más cortito por cerrar en los próximos 2-3 minutos, ¿vale? Bueno, yo animar, no sé, Pedro, tú eres maestro, trabajas en una... Soy biólogo. Ah, eres biólogo. Bueno, Sí. ¿podrías formar parte de alguna red de alguno de los proyectos? Yo ya hago cosillas con Huelva en Red con Cooperación, conozco a Óscar de hace mucho tiempo. Vamos, yo creo que ya hago aprendizaje y servicios sin saberlo. Bueno, pues nada, animaros a profundizar en esta filosofía educativa, ¿no? Y que podemos llevar a cabo desde diferentes ámbitos. Y bueno, Daniel había levantado la mano. Daniel, adelante. Daniel, como os decía, es un compañero de una entidad uruguaya. No sé si hay en Uruguay el aprendizaje de servicios también en las aulas. No lo he sentido y agradezco muchísimo la invitación, Óscar, porque llegué un poco perdido sin saber qué iba a encontrar
y hay un montón de ideas para aplicar en la ONG a la que pertenezco, que trabaja con biodiversidad y trabaja muchísimo en educación ambiental. O sea, ha servido para darle un giro a la cabeza y lamento que hay un compañero que son docentes y no puedan estar. Pido disculpas porque se me cabrió la computadora y estoy con el móvil y al móvil no le anda bien la cámara. Perdí una parte de la segunda charla, pero estuvo muy, muy bueno y simplemente quería agradecer mucho y creo que ha sido súper útil las dos Gracias. charlas de hoy. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Si queréis, Daniel, si quieres comentar conmigo cualquier cosa, cualquier documento, te puedo ofrecer lo que en mis manos esté, ¿vale? Si quieres hablar por privado, me mandas un correo. Te pongo aquí también el correo para que lo tengáis en el chat. Ah, por favor, sí, sí, sí. Porque te digo, hay muchos que están docentes, que están trabajando. Yo soy un agrónomo jubilado, pero se trabaja mucho con jóvenes, sobre todo a nivel de secundaria, y creo que ha sido Perdón, muy útil. está mal el correo. Un segundito. Lo Porque he puesto una mismo letra digo, mal. si necesitáis cualquier cosa, voy a también a dejar mi correo. Si necesitáis cualquier cosa a través de mi correo, a través del correo de la red de andaluza, también podéis poneros en contacto conmigo, con nosotros, con la red. Hacemos formaciones y... Perfecto, en la misma medida, quien necesita algo, pues me escribe y yo os facilito las conexiones. Así que sin Muchas gracias. problema. También tenéis ahí también un enlace a una experiencia concreta de las que hemos publicado, ¿vale? De mi colegio. Pues si queréis bichearla, pues... Muchas gracias. Pues lo dicho, saludos a todos y a todas. Manuel, Gloria, mil gracias y a los compañeros y compañeras Gracias a vosotros también. por atendernos. Nos Muchas vemos gracias. mañana. Que tengáis un buen resto de día. Así que nada, un abrazo. Chao. Gracias, Un abrazo gracias. para Un abrazo. todos. Muchas gracias. Todas. Hola a todos. Chao, no me Chao. cerréis el chat que estoy copiando como loca. Vale. Sí. Vale. Oscar y Conchita, ¿os podéis quedar un segundito que Sí, tengo que decir claro. una cosa y así aprovecho? Sí, claro. Hasta luego. Hasta luego, Gloria. Hasta Chao. Hasta luego. Adiós. Paco, hablamos. Nos vemos mañana. Chao. Mira, Perdona, que que es con estoy aquí respecto a la copiando. actividad de... Quitas la cámara, quita la grabación, ¿no, Manuel? Ah, es verdad, perdón. Es verdad. Sí. Bueno, si me deja que lo haga ahora.